Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Ojalá y a este espacio fundamental de la mañana, que es nuestra entrevista, que como les prometimos ya, sería con el ministro asesor del Poder Ejecutivo para Políticas de Desarrollo, Antonio Isa Conde, quien ya está aquí con nosotros. Bienvenido, don Antonio, buenos días. Buenos días. Usted es un hombre madrugador, me dijo, un hombre de campo. Y allá dormimos poco. Duerme poco en el Cibao. Yo me acostumbro a salir temprano a trabajar. Así y por eso me rinde el día y tengo pluriempleo. Pluriempleo, además. Sí. Al que madruga, Dios lo ayuda, dice. Lo que queremos es compartir con usted y con nuestros y nuestras televidentes y radio oyentes, porque hay también una audiencia radial aquí importante, es sus impresiones acerca del pacto eléctrico que el gobierno del presidente Danilo Medina se ha propuesto conseguir en este periodo. Hablamos de tres grandes pactos. Esa fue la propuesta del presidente: el pacto por la educación, que ya es un pacto consumado. Hablamos del pacto fiscal, que también está en la agenda, y del pacto eléctrico, que se está discutiendo en este momento, y del cual, de esa ronda de discusiones, usted es parte importante. Definamos qué es el pacto eléctrico, porque a la gente hay que decírselo bien clarito. ¿Qué es un pacto? ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene? Bueno, durante muchos años aquí en el país se discutió que el país iba como un barco sin brújula, no sabía dónde íbamos. El cambio de un gobierno cambiaba las políticas públicas, los planes de desarrollo. Es más, a veces los cambios de ministros o de directores generales cambiaban las cosas que se estaban haciendo, y muchas cosas buenas dejaron de hacerse o no se le dieron continuidad. Entonces, y la continuidad es la clave para mantener una política de desarrollo consistente. En los países que han avanzado, que se han trazado planes, no desde la óptica de un solo gobierno, sino de más, claro, se le da la posibilidad a cada gobierno de llegar hacia ahí por la vía que considere más importante, pero tiene un objetivo a dónde llegar, y hay un compromiso con la población que hacia ahí es que vamos. Pero eso no lo teníamos. Es más, no teníamos una visión de qué queríamos como país, una visión de en qué país queríamos vivir nosotros, los dominicanos y las dominicanas, en el año 30, por ejemplo. Entonces, comenzamos a discutir lo que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, que eso se construyó en un proceso participativo a todos los niveles, durante 3 años, hasta convertirse en una ley. Entonces, esa Estrategia Nacional de Desarrollo definió primero la visión que pauta los objetivos que tenemos que alcanzar para lograr eso que queremos. Y son objetivos diversos en varias áreas, en la área económica, en las áreas sociales, en las áreas del medio ambiente. Hay varias líneas estratégicas, varios compromisos, pero sobre todo, aquí acaba de llegar un querido amigo y yo tengo que saludarlo, aunque sea en el medio del programa. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sí. Pero en esa estrategia se vio de que sí hay muchas cosas, muchos objetivos que podemos lograr, que pueden lograr los gobiernos. Hay compromisos que vienen de la sociedad civil, pero hay otros que requieren que haya una unificación de criterios en la sociedad, porque son objetivos de gran magnitud y rebasan la capacidad de un hombre, de un grupo de hombres, de un partido, de un periodo de gobierno para lograrlo. Y la única manera de hacer eso era mediante pactos. Y se vieron que habría que pactar muchas cosas, pero que había 3 que son fundamentales. El problema de la educación, que ese es un problema que no se puede enfrentar solo en un solo gobierno, y que no lo puede enfrentar el gobierno solo, la sociedad sola, sino que se necesita del conjunto de las cosas. El pacto eléctrico, ustedes saben que tenemos 50 años dándole vuelta a este problema y no hemos podido, entonces vamos a entrarle entre todos, eso es lo que significa pactar. Vamos a ver
vamos todos a ver qué podemos hacer, vamos a ponernos de acuerdo en qué hacer para enfrentar este problema. No que yo diga una cosa y tú otra, o cuando yo estoy haciendo una cosa después me la desbarate, como ha pasado aquí. Pero por último, cuando uno ve todos esos planes de la Estrategia Nacional de Desarrollo, tú dices, pero esto hay que financiarlo de alguna manera, ¿de dónde va a aparecer el dinero? Entonces, en un país a donde todo el mundo quiere cosas, pero a mí no, a donde la calidad del gasto público ha sido tan deteriorada que hay una desconfianza terrible entre los contribuyentes y eso crea muchísimos problemas. Entonces vamos a ver qué hacemos, qué implica un pacto fiscal a donde no solamente tenemos que ver cómo vamos a controlar el gasto público y qué vamos a hacer a nivel de los instrumentos fiscales para garantizar que los fondos que llegan al Estado se aprovechen eficientemente y se usen honradamente, sino también de dónde van a salir. Y en esa estrategia están planteando una serie de metas para tener en un momento dado una presión fiscal de 24%, señores, cuando estamos en 14%, ¿de dónde van a salir? Y cuando tú conversas con los que... con los protagonistas. No, los que están activos en el sector productivo, en el comercio. La palabra que tú oyes, a mí no. Y la gente no se da cuenta que los impuestos son el precio de vivir en sociedad. Pero para tú poder recaudar, el contribuyente tiene que estar satisfecho de la forma en que se gasta tu recurso. Entonces se necesita establecer la confianza entre el contribuyente y el sector público. Y esa confianza se genera a través de acuerdos y por eso es la importancia del pacto fiscal, claro, y los historiales. ¿Por qué se retrasaron esos pactos que debían haberse hecho antes? Había desconfianza. Ahora, ¿por qué los pactos comienzan a fluir? Porque hay confianza. Para nadie es un secreto que aquí hay una confianza enorme en el gobierno, en el presidente Medina. El presidente Medina ya, como yo decía muchas veces en la campaña, el presidente no es solo el presidente, sino es un líder de un movimiento nacional transformador de la sociedad dominicana, a donde hasta los que están en la oposición les reconocen ese liderazgo, lo aprueban y hasta lo apoyan. Por eso el 91%. Claro, y muchos de ellos apoyan de que hacer lo que se pueda para que pueda ser reelecto. O sea, hay una confianza. Y en el país se ha despertado la esperanza. Que esto ha sido lo fundamental, porque en 2 años tú no es verdad que va a transformar el país. Se han hecho muchísimas cosas. Bueno, en forma sistemática y diaria se están haciendo cosas, transformando cosas. Lo que está ocurriendo en la educación, un milagro en la agricultura, con las pymes, en la transparencia del gasto y la calidad del gasto público, con los hielitos que estamos manejando, porque realmente es un presupuesto que el 60% se va a pagar los intereses y el déficit de la CDE y otras cosas. Entonces, con esa quilata lo que se está haciendo, tú dices, bueno, pero esto es milagroso. ¿Que está todo bien? No, falta muchísimas cosas por hacer. Y solamente lo que se tiene son 2 años. Entonces, ya hicimos el pacto eléctrico, pero el pacto eléctrico, el pacto educativo. ¿Por qué fue posible el pacto educativo? Porque se generó esa confianza. Y la confianza comenzó a generarse cuando el presidente dijo el 4% va. Ya de partida, tú te ibas a sentar con una gente que había asumido compromisos serios en la educación y ya estaba comenzando a construir aulas y ya estaba desarrollando el programa que él prometió. Porque es bueno que se sepa esto. Todo el plan de gobierno de Danilo Medina está sentado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, claro. Así es. Porque son planes que tienen que basarse en ella. ¿Por qué? Porque tienen primero una visión, una visión de largo plazo, de desarrollar un modelo económico más equitativo, de eliminar la pobreza, de hacer una serie de cosas, que lo que él va a hacer es sentar las bases y avanzar en ese camino.
Pero no es verdad que en 4 años del gobierno él podrá hacerlo todo. Entonces él necesita garantía de que las cosas que se están haciendo, los gobiernos que sigan, vayan por el mismo camino o se vean obligados a hacer por el mismo camino. Y obligados por las leyes, y la estrategia es una ley, pero sobre todo porque la población dominicana ha asumido ese proyecto, ha asumido ese plan de gobierno y le exija a los gobernantes. Entonces, por eso hicimos oye, fue increíble lo que pasó en el pacto educativo. Así es. Prácticamente el 100% lo pactamos, fueron cositas que dejaron de pactarse. Entonces, eso nos dio fuerza y entusiasmo para entrar en el pacto eléctrico, que tiene complejidades. Para los otros molinos de viento. Complejidades, señor. De todas maneras, Tony, son 3 pactos que están planteados en la estrategia nacional. Con este nuevo pacto, en relación a la electricidad, serían 2 de los 3 que están planteados. De manera que quedaría pendiente el pacto fiscal. Ayer vi la reunión que tenía el equipo del gobierno estructurando la metodología que se va a usar en las discusiones del pacto eléctrico. Y la estrategia. Me gustaría que entremos un poquito a ver qué es lo que se está planteando, cómo se está viendo desde el gobierno. Mire cómo se organiza el pacto. Primero, ¿qué es el pacto? Bueno, el pacto ahora en el caso eléctrico, vamos a ver, tenemos un objetivo, lograr una electricidad de calidad a precio asequible y nacional, podamos decir. Pero sobre todo que pueda continuarse, porque sin energía no hay desarrollo. Y tú tienes que desarrollar un plan a largo plazo, porque para tú producir la energía que necesitará esta sociedad dentro de 5 años, tú tienes que comenzar a sembrar las plantas ahora para cosechar en ese periodo. Las plantas de carbón que está sembrando Danilo van a comenzar a dar sus frutos para el próximo gobierno, que eso dice mucho de un gobernante cuando trabaja para el que viene. El futuro por delante. El futuro. Entonces, uno no sabe para quién trabaja. Bueno, yo espero que sea para él mismo o para el país, porque es así que tenemos que decir. Pues ese es el pacto básicamente, buscar ponernos de acuerdo en qué es lo que se va a hacer en ese sector y que esas políticas se continúen, porque el problema es que se han descontinuado en forma sistemática. Se hizo la reforma del sector público, cuando comenzó a desarrollarse la castraron. Vinieron otras, rompieron todo lo que eran los contratos para los contratos de Madrid. En fin, ahí ese desastre no puede seguir. La gente tiene que entender que la electricidad no es una mercancía política y los políticos tienen que entender que la CDE no es un botín político. Entonces esto hay que hacer, detrás de todo eso tiene que estar no solamente el gobierno, sino la sociedad diciendo por aquí. Y eso es el pacto eléctrico. ¿Cuáles sectores intervienen en ese pacto? ¿Cuáles son? Voy a explicarlo y ahí mismo lo voy a decir. Muy bien. Lo que primero el presidente emitió un decreto llamando al pacto eléctrico y convocando. ¿A quiénes convocó? A quienes están señalados tanto en la Constitución como en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que son a las instituciones miembros del CES. Pero esas instituciones no son las únicas. Aparte de todas las instituciones que son miembros del Consejo Económico y Social, que eso es el CES, se han invitado a una serie de actores que participan directamente en la actividad eléctrica, los generadores, las distribuidoras, pero también organizaciones de la sociedad civil, las universidades, etcétera, que en el CES hay universidades, pero hay otras que no están en el CES, que se han convocado también. Y hay algunas organizaciones que no son miembros del CES porque ni existían cuando se hizo el CES y no estaban en el decreto. Se reunieron una gran cantidad de instituciones públicas, privadas, se le convocó, pero además se invitó a una serie de especialistas, que si bien su rol va a ser de asesorar más bien el proceso, y son especialistas en
todas las ramas que tienen que ver con lo que se va a discutir, no solamente especialistas en el problema eléctrico, sino economistas, gente que trabaja la problemática del medio ambiente, etcétera. También en calidad prácticamente de veedores, directores de periódicos, etcétera, y organismos internacionales. Esas son las gente que se convocó para el pacto y tenemos 60 días a partir de la inauguración para hacerlo. Pero para que llegue el día de la inauguración, tú tienes que hacer trabajos previos. ¿Cuáles son los trabajos previos que se hacen? Y por eso se nombró en el decreto los distintos equipos organizadores. Tú tienes que tener la metodología y el programa de reunión. La metodología es clave, porque si tú te vas a discutir cosas, tú tienes que hacerlo estableciendo reglas de juego y secuencias. Tú discutes esto ahora y lo otro después. Pero sobre todo, en la metodología tú diseñas el proceso. ¿Y cómo se está diseñando el proceso? Igual, en cierta medida, con el pacto educativo, un proceso primario de consulta que parte de que el gobierno plantea una propuesta y dice que esa una propuesta no es para que la gente la asuma, sino para buscar una guía para que la gente pueda discutir el tema. Sí. Puede que lo que salga no tenga que ver nada. Bueno, nunca es así, pero la propuesta es la base para iniciar una discusión, porque tú tienes que iniciar la discusión con algo. El gobierno cuelga eso en una página web a donde cualquier ciudadano, ciudadana, institución puede emitir sus opiniones de una manera muy fluida, muy organizada, como lo hicimos, usando el mismo sistema que lo hicimos en el pacto educativo. Pero además habrán consultas regionales que, si bien no serán tan abiertas por la especialidad del tema como en el caso de la educación, se partirán de universidades, pero a ellas se invitará la sociedad civil organizada y la gente que quiera ir también a emitir propuestas sobre la base de una metodología que para esa actividad se va a diseñar. 60 días no es poco tiempo para tanta cosa, Antonio, 60 días. No, son 6 meses. Ah, son 6 meses. 6 meses el pacto total, perdón. Bien, ahora sí. Entonces, con estas informaciones, que esa es la etapa de la consulta, esa es la información, con esa consulta, tú eso lo mandas donde es técnico y lo organiza. Por ejemplo, en el Pacto por la Educación, hubieron propuestas en la página web de 158,000, 158,000. Tú tenías que organizar eso. Pero también las que surgieron en esos encuentros, 10 encuentros regionales, por cada área de planificación del país. Eso era una cantidad, pero la gente que mandó cosas y estudios, todo se organizaba en capítulos. Eso era una auténtica lluvia de ideas. Claro, en temas. Entonces, eso permitió organizar 10 mesas de trabajo. En el tema eléctrico, como las temáticas son menores, van a ser menos mesas, porque ahí lo que tú hablas de generación, de transmisión, de distribución, de financiamiento, entonces serán menos. Pero entonces tú organizas esa consulta y ves a qué mesa la pone a la disposición de los que van a la mesa. Entonces ahí todas los que están invitados pueden participar de esta manera. Si tú invitaste a una institución, esa institución puede en cada mesa de trabajo mandar un representante. Entonces comiencen a discutir la mesa de trabajo. En la mesa esa información que tú recibiste y organizaste, también lo voy a organizar de esta manera. Todas las cosas que son coincidentes y todas las cosas que hay mucha que están repetidas, tú lo vas organizando para que en la mesa de trabajo la gente trate de ir primero resolviendo lo que nos une y luego lo que nos diferencia y poder avanzar. Así es. Entonces, pero en la mesa ocurre lo mismo. Tú coges todo eso, ya lo manejas más técnicamente y hay cosas que son acuerdos de las mesas y otros que son disensos de las mismas mesas. Y se hacen un informe y eso van a la preplenaria.
Ahora, la preplenaria no van todos los que están en la mesa, sino un representante, ahí van nada más los actores invitados. Si es el presidente, si no, su representante, lo que fuera. Entonces, es un número menor, y ahí comenzamos a discutir los acuerdos y los disensos. Y ahí se va conformando lo que va a ser el pacto, que luego va a la plenaria. Hay una cosa, eso, Tony, es lo que va a durar 6 meses. Entonces. Exacto, Tony. Hay actores principales, digamos, en el campo de la energía, como son un generador. Hay actores de tipo secundario, como puede ser un ciudadano, simplemente que tiene el derecho a participar, a emitir su opinión. En esa mesa, ¿cómo participan esos actores esenciales del sistema? Un distribuidor, un generador, un transmisor. A esa mesa nada más van representantes de los convocados. En la etapa de consulta puede todo el mundo participar. Perfecto. Pero aquí nada más están los invitados, las instituciones invitadas al pacto, que son 50 y pico, y hay una serie de expertos también que pueden hablar. Con eso es que se conforma, o con los representantes de eso es que se conforman las mesas. Pero ya en la plenaria nada más van estrictamente los convocados o un representante, porque eso no puede ocurrir en la mesa, porque si hay 5 mesas de trabajo, una persona no se va a desdoblar 5 veces, sino tiene que de su institución poner 5 gente que lo Actualmente el pacto eléctrico, por lo tanto, la discusión alrededor del pacto eléctrico está en la etapa de... Ahora estamos construyendo la metodología. ¿Cómo se construye esa metodología? Se supone que quien la diseña, el CTA, ha estado trabajando, pero regularmente parte de algún tipo de base que los equipos gubernamentales la hacen, la llevan al CES, se discuten primariamente, se manda al CTA. El CTA tiene una ventaja, la Comisión Técnica de Apoyo, que es que tiene 5 representantes del sector privado y 5 del sector público, pero muy bien distribuidos. Por ejemplo, en el sector privado tiene que ir un representante del sector social, representado en el CES, de los empresarios, representado en el CES, de los trabajadores del CES, la directora ejecutiva del CES y un quinto independiente que ellos eligen. Entonces son 5 de ellos. Y de nosotros van un representante del Ministerio de Planificación, Economía, es el gobierno. Economía, Planificación y Desarrollo, uno del Ministerio que es Magdalena Lizardo, Juan Ariel Jiménez del Ministerio de la Presidencia, un representante de la CDE y otro de la Superintendencia, y quien suscribe y quien les habla. Don Antonio, ¿se puede develar de alguna manera la estrategia del gobierno en relación a este proceso? Es decir, ¿qué resulta? ¿Con cuáles herramientas de negociación está dotada, digamos, la representación del gobierno? Fíjense que en el decreto se crea un equipo gubernamental. Eso no es casual, eso es para unificar la línea del gobierno, porque una de las cosas que queremos es que los sectores vayan con posiciones más o menos unificadas, no cerradas, pero bien unificadas, bien discutido entre ellos. Entonces, lo primordial es que haya armonía entre los representantes del gobierno, lógicamente haya coherencia. Y como también hay una propuesta gubernamental, se estima que ellos defenderán los puntos de esta propuesta, pero eso no significa que esta gente vayan, sean... es una participación activa la que se va a tener. Y el interés, sobre todo del presidente, es que la participación de todos los que van al pacto sea lo más rica posible. Por eso es que no se limitan, incluso se abre la posibilidad de que si hay otras instituciones que no han sido invitados, se puedan invitar, porque la riqueza del pacto, la bondad del pacto va a depender de la participación y de los abiertos que se produzcan y de las cosas que se manejen allí. Si tú vas con muchas cosas preconcebidas, con posiciones muy rígidas, bueno, esto va a fracasar desde el inicio. Pero esa no es la actitud del gobierno. El gobierno va efectivamente a dialogar, a plantear cosas, a oír, porque realmente nadie tiene la verdad absoluta. ¿Tienen los organismos internacionales
algún interés con respecto al pacto eléctrico? Bueno, ellos van a participar y seguramente tienen su visión. También son humanos. Esa visión puede depender mucho de quién esté. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro. Hay muchos intereses envueltos, porque hay generadores, distribuidores, hay empresas. Y el que puede unificar más todo es el propio gobierno. Mira que ahí tiene el gobierno no solamente que jugar un papel importante en la organización junto al CES, sino que para aglutinar las posiciones que se externen ahí, el gobierno tiene muchas posibilidades de jugar un papel estelar, porque es el que más en condiciones está de poner esos intereses, alinearlos en función de una visión, de una causa, de un propósito como es este. Usted al principio hablaba del vínculo que hay entre la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y todo el planteamiento que se ha venido con los pactos desarrollando. Sí. El gobierno, como acabas de decir, está en su mejor momento, lo cual es una aventura para el país, sí. Tener una alta credibilidad y confianza en un gobierno, un factor que se carecía anteriormente y que con el presidente Medina se ha podido rescatar ese factor, que habitualmente es intangible, sí. Pero que se vuelve una necesidad vital para todas las sociedades. Claro. Eso crea gobiernos fuertes, sólidos, que le permite crear esos consensos a lo que están llamando los tienen una gran legitimidad. Precisamente, esa legitimidad que tiene el gobierno y el presidente están favoreciendo el cumplimiento del pacto de educación y ahora el segundo pacto, y si le dan la oportunidad tendremos el tercer pacto consignado en la estrategia nacional. ¿Cómo tú, digamos, asentemos un poquito más esto de ese intangible de la confianza en el desarrollo de los debates a partir de la experiencia del educativo? Mira, eso es increíble, eso es increíble. Yo he participado en todos los pactos, en todos los movimientos que se han venido haciendo desde el 85. Y tú sentías la tensión y la falta de credibilidad entre los actores. Ahora en el pacto educativo, tú no sabías ahí quién era un representante de una organización de padres de familia y el ministro de Educación. Estaban trabajando de igual, hasta cuando el ministro de Educación hablaba más de la cuenta lo callaba. Sí. Igual que los otros. Entonces, ahí tú sentías que esa desconfianza hacia el funcionario se fue perdiendo, porque no veían al funcionario como uno que, y voy a usar una palabra que me viene a joder, sí. No, sino uno que tiene interés, claro que tiene sus propios intereses, que maneja cosas distintas a las que yo estoy manejando, pero que quiere ponerse de acuerdo conmigo. Y por eso fue que el pacto fluyó. Señor, el pacto fluyó por la confianza. Si no hubiera sido un gobierno como el de Danilo Medina, el pacto educativo no se firma. En medio de una desconfianza irracional, no es posible que procesos como estos se produzcan. No es posible. Así es. Lo mismo ocurre con el pacto eléctrico. ¿Y el pacto eléctrico? ¿Qué puede y qué debe esperar el pueblo dominicano, la ciudadanía, de este pacto eléctrico? Yo lo que creo que debe exigir. Mucho más interesante. El pueblo dominicano tiene que estar vigilando lo que hagamos. Y tienen que quedar sobre la mesa el pueblo. ¡Ey! Ustedes son los representantes de nosotros. Y son representantes legítimos del gobierno, las asociaciones civiles. Nosotros tenemos un problema que está golpeando. Cuando uno ve el subsidio del sector eléctrico y tú ves lo que está pasando en los hospitales, y tú ves lo que está pasando en la zona más empobrecida del país, tú dices, eso no puede ser. Ese dinero tenemos que emplearlo no en subsidios, sino en desarrollo, y ustedes tienen que ayudar a que eso ocurra. Ustedes tienen que diseñar políticas que nos permitan que todos los actores del sistema anden juntos con una sola visión, tratando de enfrentar este problema para resolverlo en el tiempo más corto posible,
porque de eso depende la salud del pueblo dominicano. Entonces yo creo que ahí lo importante es que esta población esté vigilando lo que estemos en. El pueblo debe apoderarse del pacto eléctrico. Para mí, incluso la clave de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del programa de Danilo Medina, es que la población se empodere de esas ideas, de esa visión y eche para adelante. Porque a mí, yo soy franco, a mí me angustia pensar, ¿qué va a pasar cuando Danilo? Y por eso que tú ves que a mí, yo soy de los que se inscribe en eso, no solamente por ideología, porque yo toda la vida pensé que un periodo de gobierno no era suficiente. Y yo desde la sociedad civil decía, no, tenían que ser 2 periodos, aunque tenemos que tener el instrumento para un funcionario o un presidente que lo haga mal, poderlo sacar. La revocación. La revocación. Pero 2 periodos, un periodo insuficiente. Lo pensaba antes y lo pienso ahora. Pero ahora yo veo que todos estos proyectos que se están haciendo, hay que darle continuidad y todavía institucionalmente no tenemos la suficiente madurez para garantizar la continuidad de esas cosas. Y te lo digo por lo que estoy viendo ahora y lo voy a hacer de manera crítica. Cuando tú ves muchísimas cosas bellas que se están haciendo en educación y tú ves a veces los choques entre las cosas que se pueden hacer y la actitud de los funcionarios, que no están siquiera preparados para coger esta bandera y echar para adelante, porque, señores, las reformas las hacen los reformadores. Y esa transición del burócrata al transformador, tú no lo vas a lograr de un día para otro. Hay gente que fue en la campaña apoyando a Danilo como nosotros, pero no estaba buscando lo mismo que buscábamos nosotros. Exacto. No había un compromiso. Entonces, lo importante... Unos van a los Martínez y otros a martinear, ¿verdad? Sí, entonces, lo importante es que haya un núcleo crítico de la población que se empodere de ese proyecto de Danilo, que está fundamentado en la estrategia de desarrollo, y eche para adelante. Porque ese núcleo crítico es el que va a garantizar que las reformas sigan, independientemente de cuál sea el gobierno que venga. Ahora, si todavía no hay la suficiente madurez, tenemos que hacer un esfuerzo que esto que se está haciendo ahora se pueda continuar hasta lograr esa madurez en por lo menos 2 periodos. Ese es un sentimiento nacional. Sabemos que hay limitaciones constitucionales, entonces tenemos que suplir eso, por lo menos haciendo un esfuerzo, porque en estos 2 años que nos falta hacer las cosas más cosas y mejores cosas, pero además tratar de hacer un esfuerzo de educación a la gente, para que asuman este proyecto, para que independientemente de lo que pueda ocurrir, garanticemos que esto no se vaya para atrás. Cuando hablamos del subsidio eléctrico, estamos hablando de cuánto. A la gente hay que hablar con números, don Antonio. Que la gente como sepa 1.500 millones de dólares. No, eso significa... señores, cuando son usted todos ve, los cuartos del mundo y algo usted más. ve lo que se está gastando aquí en el pago de la deuda, en el pago de los intereses de la deuda y del servicio de la deuda y del subsidio eléctrico, ahí se va más de la mitad del presupuesto nacional. Entonces, ese esfuerzo grandísimo que está haciendo el gobierno por reducir la deuda, pero es aumentándose, todavía es lo que ya está reduciendo el déficit. O sea, de un déficit de 8, ya lo ha llevado a 2.8, pero sigue siendo un déficit. Y ese déficit, ¿cómo tú lo cubres? Con más préstamos. Entonces, hay intereses, por ejemplo, para mí, uno de los problemas graves que tenemos es el déficit de cuasi fiscal, que nos heredamos de la quiebra de los bancos. 2003, 2004. Señores, eso es como la verdolaga que crece, porque tú pagas los intereses con más emisiones. Entonces, esas emisiones se las pasa al Estado como deuda. Le tenemos que poner fin, en algún momento hay que ponerle fin a eso. Y para ponerle fin se necesita un pacto eléctrico, porque hay que buscar los recursos. Y hay que mejorar, tener instrumentos fuertes para reducir para
mejorar la calidad del gasto. Entonces, mejorando la calidad del gasto, mejorando los ingresos, podemos ir cubriendo todos esos hoyos y dedicar más recursos al desarrollo del país. Don Antonio, desde hace meses algunos sectores se empeñaron en negar las afirmaciones del presidente en el sentido de los avances en materia, por ejemplo, de empleo o en materia de lucha contra la pobreza, y cuestionaron prácticamente, los que no cuestionaban las cifras del Banco Central, cuestionaban el discurso del presidente ante el CELA o el CELA, en fin. Sin embargo, vemos hoy en la prensa que ante la Organización Internacional del Trabajo, nuestra representante, la ministra, y este mismo órgano internacional, pues reconocen o exponen estos avances en materia de empleo. Usted, que es un industrial, un empresario, líder del sector industrial, empresarial más dominicano, si se quiere, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la relación entre esto de empleo, sí, pero de baja calidad? Empleo, sí, pero es cooperativo, es de microempresarial. Vamos a ponernos claro. Primero, empleo es empleo. Ahora hay empleo de más calidad y de menos calidad, como todo en la vida. ¿Qué es cuál es el tipo de empleo que más se ha desarrollado en el país? Se ha desarrollado el que se puede desarrollar más rápido, eso es matemático. ¿Cuáles? Las pymes. Exacto. Y sobre todo las pymes agropecuarias. Lo que está ocurriendo, uno de los milagros que ha hecho Danilo es el ataque de la pobreza en el campo. Y la pobreza rural es la antesala de la pobreza urbana. Cuando tú atacas la pobreza rural y la reduces, automáticamente está impidiendo que crezca la pobreza urbana. Ahora, muchos de los que analizan nuestros son urbanos y no rurales, y no se dan cuenta de lo que está pasando ahí en esos campos. Que no se dan cuenta de qué son, porque aquí incluso nosotros mismos, a nivel de gobierno, simplificamos la visita sorpresa al presidente. Bueno, sí, eso. Pero no se dan cuenta de lo que hay detrás de esa visita sorpresa. Son intervenciones económicas a foco de pobreza del país. Si tú pones el mapa de la pobreza de la República Dominicana y si tú ves a dónde van esas intervenciones de Danilo Medina, es a enfrentar esos focos de pobreza. Pero lo hace inteligentemente. Va aquí a este campo a repartir paqueticos. No. Va en ese campo a donde hay 3 gente que se han organizado para sembrar orégano y le dice, miren, si ustedes multiplican a la gente que siembra orégano y lo organizan, yo les voy a dar un préstamo porque ustedes siembren más, lo procesan, pero ustedes me tienen que pagar los cuartos. Que yo no vengo aquí a regalar, yo vengo a prestar. Pero fíjate lo que está haciendo ahí. Está ayudando al financiamiento de la gente, en productos innovadores, la mayoría, Así es. Innovadores, que tienen nichos en el mercado bien específicos. Pero además está desarrollando la cultura asociativa, que es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de la competitividad de este país. Pero no de lo pequeño, de lo grande. Los clústeres no han tenido esa vida en la República Dominicana por la incapacidad de nosotros los empresarios de asociarnos, el individualismo. El individualismo está en todos los sectores, hasta en el empresarial, y no damos cuenta que somos un país pequeño, que de la única manera que podemos progresar es juntando, porque podemos multiplicar las capacidades individuales que tenemos en proyectos colectivos. Entonces eso no nos damos cuenta lo grande. Y él trata de fomentarlo en los chiquitos y mira el resultado, eso que ustedes ven ahí, y que, ay, mira la visita sorpresa, lo que viene detrás de esa visita sorpresa. Esa es la sorpresa. Exacto. Pero cuando tú ves lo que está pasando en el sector agropecuario, el crecimiento, yo estoy muy ligado a ese sector, porque dirijo también una fábrica
de saco. ¿Cómo ha crecido ese sector? Pero es que lo que está ocurriendo en el Banco Agrícola es un milagro. Señores, en el Banco Agrícola se han aumentado los financiamientos a un nivel insospechado. Y las moras, que eran de un 27%, están ahora en un 8%, que todavía es alto. Pero tú sabes lo que significa reducir esa mora. Es más préstamo. De 75 a 8. Son 20 más que están prestando, aparte de lo que ha crecido. Sí. Pero tenemos Agrodosa, el seguro agropecuario. Muchos productores pueden accesar al financiamiento porque tienen garantizado por el seguro. Entonces eso le abre las puertas. Ahora, es eso que está haciendo el sector público, no se está haciendo el sector privado. Si tú ves lo que pasa, y son de las cosas que hay que alinear en este país si queremos echar para adelante, porque esto es de todo, no es de un... Por el contrario, en la banca privada se han reducido los préstamos al sector agropecuario, estadísticamente hablando, por las leyes prudenciales, por los reglamentos prudenciales, por todo eso. Entonces, son cosas que tenemos que modificar. Hay instrumentos que tenemos que crear, como son los del Fondo de Garantía. Entonces, pero son 2 años que tenemos, no podemos reformarlo todo, pero ahí tenemos una tarea pendiente de qué vamos a hacer para que las bancas privadas puedan financiar con determinadas garantías, pueda llevar un mayor financiamiento a los sectores productivos del país, sobre todo el sector agropecuario e industrial. Entonces, esos son empleos que se están creando. Cuando la reforma agraria rescata terreno porque le hizo drenaje, canales, y hizo 40.000 tareas, ¿cuántos productores se benefician? Indirectamente, ¿cuánto más? Cuando se construye una escuela en un poblado, ¿qué es lo que pasa con la ferreterita del pueblo, con la que vende la comida en ese pueblo, con los empleos que se crean en el pueblo, con los víveres que se comen de la agricultura? Se crea una economía local. Se va desarrollando la economía local. Pero ¿qué pasa? Esa gente también demanda bienes industriales y eso va ayudando a la industria. Zona franca. ¿Cuántas zonas francas se han creado? Y tú ves, y hablando del trabajo formal, el trabajo informal, la zona franca, muchísimos trabajos formales se están formando. Eso es trabajo de calidad, bueno, quizás de menos calidad de otros, pero de calidad. Porque tienen seguridad, tienen una serie de cosas. Ajá, pero se formó una zona franca aquí, y cuando tú sales de la zona franca, comienzan un tarantín para vender camisitas, otros chancleticas, otra cosa, y se va desarrollando un mercado informal, pero ese mercado informal a su vez se alimenta de un formal. Totalmente. Señores, y es una cadena, es un círculo virtuoso de crecimiento que se va produciendo, a donde la formalidad y la informalidad se van completando, y a la larga gana la formalidad en esa ecuación. Pero fíjate entonces, Tony, que... Y eso no lo queremos ver, queremos dividir la cosa. Formalidad e informalidad, todo van confluyendo en crear un estado de ánimo nacional favorable a las políticas que se están desarrollando en el país. Y eso está produciendo esta popularidad del gobierno. Sí. No, algunos creen que por la cara bonita de Danilo y por ese artículo aparentemente sí, que piensa que tiene que ver con un actor de Hollywood, cosas por el estilo, y no ven las políticas públicas que se están implementando. Han habido más buen mozo y hablan más bonito. Sí. Y más carismático. Efectivamente. Supuesta. Entonces las políticas públicas son el elemento fundamental en esto, dentro de las cuales los pactos que se están firmando constituyen la zapata de un proyecto que va a más largo plazo. Le ha tocado al presidente echar esa zapata. Sí. Porque el pacto educativo que empezó, lo primero que está creando la infraestructura que no existía aquí informando a los maestros desde la fundación de la República, más la formación de maestros que se está haciendo. Es decir, eso es una zapata de un edificio que empieza ahora, proyectado hacia 20 años más adelante. Ese papel, ese liderazgo tan significativo
y reconocido del presidente y el gobierno, llevado o visto desde una óptica de ciertos niveles de comunicación que vemos que tratan de, digamos, presentar a la opinión pública un pesimismo, un no reconocer el proceso de crecimiento, digamos, que se va dando con problemas, pero perfilando sobre todo una estrategia correcta, exacta, que está vinculada al interés de la sociedad. ¿Por qué estos esfuerzos? Mira, ese es un fenómeno también social. Yo puedo estar equivocado, pero aquí en ese mundo de la comunicación, aparte de que hay que reconocer que hay mucha corrupción, pero también hay mucha gente que ha vendido su cara, incluso que una cosa son los que están en la cámara y la forma como actúa, y otra cuando salen de ahí, que tú te lo encuentras en la calle y hablas con ellos. Incluso cambia hasta el discurso. Entonces, realmente eso puede influir, pero yo creo que nosotros subestimamos a veces a la sociedad dominicana. Y una forma, y eso se pone en evidencia con la popularidad de Danilo. Subestimamos la apreciación que tiene la gente sobre él. ¿Por qué que tú no, por más mentira que tú hables, hay realidades que tú no puedes enfrentar? A mí, los otros días me para un guachimán en la calle y me dice, me reconoció, me dice, usted no sabe lo que ha sido, yo no he sido Danilo, pero usted no sabe lo que ha sido el gobierno de Danilo Medina para mí. Digo yo, ¿cómo? Yo soy guachimán, yo gano un sueldito de miseria, pero yo tengo 3 hijas en las escuelas, tan entendidas, comiendo y estudiando, contentas y tranquilas. Así mismo con esa palabra. Danilo a ese guachimán le aumentó el salario real. Le duplicó el sueldo. Le aumentó el salario real. ¿En cuánto? ¿Cuál es el estimado? ¿Hay un estimado? No, pero imagínate, 3 comidas nada más, eso es. Sí. Conservadoramente, calcúlele 7, entre 7 le aumentó el salario real. Y eso tú lo llevas además a la cuota de recuperación de los hospitales. Se quitó la cuota de recuperación. La gente y el gobierno paga a los hospitales, pero ¿qué pasa? Van el doble. Exacto. Hay un hoyo ahí porque esa gente no iba, porque no tenía los 100 pesos para pagarle al hospital. Entonces son cosas que están ayudando a aumentar los ingresos de la familia dominicana. Y eso lo siente. ¿Cuántas familias ya se han beneficiado de la tanda extendida? Pero ¿cuántos, 100 y pico de mil familias se han beneficiado de los créditos de Codopime y de la banca solidaria y de los programas para los pequeños empresarios del Banco de Reserva? ¿Cuánto? Y de formación, ¿cuánto? Y de las intervenciones en el campo y de las inversiones en el sector agrícola, del miles de millones que se está invirtiendo. Entonces, esas son gente. O el nuevo rostro de los alfabetizados, que es un Pero es otro tema, señores. Que no, que eso, yo creo que esa es la obra más portentosa que se ha hecho aquí, porque esa no hay forma de que tú la vuelvas para atrás. Sí. Esa está ahí. Y además, ¿cómo se ha hecho? Que no es solamente alfabetizando, sino capacitando. Levantándole a la gente la conciencia de que ese es un primer paso para seguir educándose. Eso va a crear una cultura diferente aquí en la gente. Y son cositas y cositas que en un tiempecito se han hecho, pero que van cambiando poco a poco la mentalidad de los dominicanos. Y sobre todo, van frenando ese proceso de deterioro que tenía el tejido social dominicano. Porque aquí se habla de todo lo que hemos hecho para mejorar la delincuencia con la policía, como lo hemos mejorado, los equipos, que el 911, que es una maravilla, y todas esas cosas.
pero a donde le estamos dando a la delincuencia, en la medida que estamos eliminando ese caldo de cultivo que es la pobreza. Por ahí la parte efectiva. Esas son de las cosas. ¿Y en la educación? Y en la educación. Incluso los otros días oí a Tati, la ministra de Salud, porque a ella le gusta que le digan Tati, hablando y diciendo a la gente, señora, aquí ustedes se fijan a mí en la salud hospitalaria, pero no se están dando cuenta de algo que se está haciendo, que va a ayudar efectivamente a mejorar el sistema de salud dominicano, que va en la educación de la gente. Mientras más gente educada haya, menos menos problemas de salud. Menos problemas de salud tú vas a tener en el futuro. Y la educación juega un enorme papel en la prevención, porque el ciudadano se hace cargo en gran medida de los mecanismos preventivos. Pero como estamos avanzando en la entrevista, no quisiera que Tony se vaya. Y se nos está acabando el tiempo, además. Se está acabando el tiempo, exactamente. Y esta gente nos relajan con eso. No quisiera que Tony se vaya sin tocar el tema. El gobierno está trabajando algunas líneas en el tema de la electricidad. Por ejemplo, en generación tiene unos planteamientos y ya incluso una negociación en materia de generación. Tiene esfuerzos que se están haciendo en distribución. Se habla de 250,000 nuevos clientes identificados y ya formalizados, y todo un conjunto de acciones que se están tomando. Pacto y acciones y lineamientos de ejecución, en ejecución ya que lleva el gobierno. ¿Cómo se mete eso dentro de esa mesa? Mira, eso lo previó el gobierno, porque había que entender que el gobierno sigue trabajando con todo y el pacto. Terminamos el pacto no está esperando y los acuerdos. No puede estar esperando el pacto para seguir haciendo las cosas de día a día. Incluso en el decreto se especifica bien claro que mientras va el pacto, las acciones del gobierno por mejorar el sector eléctrico siguen avanzando. Friendo y comiendo, ¿verdad, don Antonio? Sí. Friendo y comiendo. Marcando pauta, digamos. Exacto. Se nos agotó el tiempo, pero ha sido una conversación formidable con don Antonio Isa Conde, protagonista de primera línea de todos estos procesos que hemos estado viviendo en la reforma de la empresa pública en la República Dominicana y mucho más. De todo eso y mucho más también seguiremos hablando más adelante, don Antonio, porque bueno, con gente como usted hay que hablar largo y tendido. Gracias por estar aquí a usted y gracias a ustedes por estar ahí también acompañándonos como todos los días.